Buenos días. Continuamos esta mañana y ya para terminar el mes, nuestro tema sobre el libre albedrío en el hombre. Y queremos hoy, quiero hoy ampliar el concepto sobre lo que tiene que ver el libre albedrío y el pecado del hombre, porque esto nos ayuda a entender muy bien quién es Dios, quiénes somos, cuál ha sido nuestra condición y nos da la enseñanza bíblica que creo y estoy seguro que Dios quiere que aprendamos, seamos instruidos en ello para que nuestros ojos y nuestro entendimiento sean más abiertos a lo que dice Él en su palabra, que al final es el elemento transformador y la forma en que Él se revela a nosotros. Si nosotros reflexionamos sobre la condición, sobre lo ocurrido, sobre el libre albedrío y las disposiciones del hombre y las consecuencias de su pecado, también nos lleva a pensar que, o podemos decir que Dios tuvo varias opciones, más bien, y era no crear al hombre, no crear nada, pero sabemos que Él es perfectamente sabio y crearlo y crear las cosas y poner al hombre allí como lo puso era mejor que no crear nada. Que haya algo es mejor que no haya nada, podemos deducir hoy. Crear al hombre sin libre albedrío. Entonces el hombre pudo haber sido un autómata, un robot, una marioneta. También pudo haber creado un mundo donde a nadie se le permita pecar, o lo que hoy entendemos como una dictadura, ¿no? Estamos en medio de una Copa Mundial, estamos viendo los ojos en una cultura donde hay una dictadura y hay unas cosas que para nosotros, en nuestro sistema de pensamiento, libertad, con libertad, y en Occidente nos parecen que es una dictadura. Entonces quizás Dios pudo haber construido un mundo así, sin libertad, y no se le permitiría pecar, o si alguien pecara, ser totalmente eliminado. Bueno, en ese orden de ideas no quedaríamos ninguno. Crearnos con un libre albedrío y al final salvar a todos. Este es un concepto que llama universalismo, pero pues pudo haber sido una opción para Dios, pero sabiendo que Él es bueno, sabiendo que Él es totalmente sabio, que Él siempre va a hacer lo mejor, hizo lo mejor y va a hacer lo mejor, crea al hombre con libre albedrío y la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Luego el hombre pierde el libre albedrío, pero con la idea que al final todo va a resultar en algo superior o mejor a lo que inicialmente se hizo. Ni Lucifer, ni Adán ni Eva en su estado inicial pueden superar lo que Dios tiene para un tiempo postrero con la humanidad, con los hombres y mujeres nacidos de nuevo que han aceptado, abrazado el mensaje del Evangelio. Esto es muy esperanzador, porque, y nos podemos preguntar, ¿por qué algo mejor? Porque simplemente como fueron creados ellos, pecaron, se desviaron. Adán y Eva eran mejorables, son mejorables. El ambiente donde Dios pone al hombre, al final, crea, a pesar de un mejoramiento, y esto es hecho por su providencia, tema que estuvimos tratando el mes pasado, la providencia de Dios, como Él es soberano en sus decisiones, y ve el final, el providencia, ve la secuencia futura antes de que suceda. Es una de las capacidades o atributos de Dios. Podemos mencionar definiciones del pecado, y citando primera de Juan 3 del 4 al 6, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Extron, el teólogo norteamericano de finales del siglo XIX, dice que el pecado es la falta de conformidad o violación a la ley moral de Dios, ya sea por hecho, disposición o estado. Esa condición se genera, se activa en el ser humano una vez que toma la decisión libre, por eso se habla de libre albedrío, de pecar o no contra Dios, y la esencia de esa decisión está basada en el egocentrismo. Hay algo que conviene al ego del hombre y lo hace por encima de la ley moral de Dios o de otras personas. Eso es como el centro, la motivación del pecado. Hay varias visiones, podríamos mencionar el panteísmo, que dicen que sí, a ellos creen que sí hay Dios, varias visiones o cosmovisiones, que sí hay Dios, pero no hay mal, que todo es una ilusión. Podemos mencionar el deísmo, Dios hizo todo y lo echó a rodar a su suerte y él no se involucra en estos temas. Podemos ver el pananteísmo, que es esa teología de proceso que se está hablando en algunos lugares. Parece extraño, pero existe, y ellos creen que sí hay un Dios, pero que está en proceso y que luego poco a poco va a ir dándole una solución al tema de la maldad en la humanidad o el pecado. Así que son cosmovisiones que hay, así como podríamos hablar del ateísmo, que dice que no hay Dios, pero sí hay maldad en el mundo. Eso creen los ateos. Entonces, esto se conecta, el tema del libre albedrío, con el pecado. Si hubo libre albedrío, entonces el hombre pecó, pero siguió con libre albedrío. Pero hemos venido enseñando que sí, en el sentido de que puede decidir, pero su tendencia es escoger al mal, y ahí es donde necesita la obra regeneradora de Jesucristo para que pueda escoger y abrazar las buenas noticias del Evangelio y conocer al Dios de la verdad, al Dios creador, al Dios todopoderoso que dio a su único Hijo para darle una solución a este tema, y esta condición en el hombre. Aunque Dios crea todas las cosas, no crea el pecado. Versículo 5 de 1 Juan 3 dice: y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado, en Él no hay tinieblas. Viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí, declaró Jesucristo de su boca. De Él no puede salir pecado, no es. Y el pecado, entendámoslo como una condición, un estado que lleva a ejecuciones, acciones en el ser humano. Entonces, no es algo que nosotros decimos va por allí, viene por aquí, como un elemento, un vehículo, una bicicleta, un carro, un avión, allí va el pecado. No, es algo que está en el hombre. Aun si anestesiaran a un ser humano por un año, o los que han entrado en estado de coma y pasan muchos años sin conciencia, pero siguen vivos y despiertan, aún sus acciones van a seguir siendo malas. Van a ofender, van a hacer daño, van a tener pensamientos negativos, y todo este sistema que el apóstol Pablo habla en Romanos, que es como una ley que habita en el hombre. Entonces, Jesucristo habla precisamente de sanar el origen de esas acciones, o sea, el corazón y las intenciones. Jesucristo trató con la raíz. Nosotros nos arrepentimos de lo que hacemos, pero de lo que ya somos pecadores, pues nos toca esperar que el Señor haga una redención completa. Recuerden Romanos 7, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado. Hay como dos condiciones en el hombre. Obviamente sabemos a la luz de la palabra que la que esté más fuerte es la que va a vencer, y precisamente por eso oramos, escuchamos la palabra de Dios, nos rendimos a Él y permitimos que Él obre, porque a la medida que con todo esto somos llenos del Espíritu Santo, podemos vivir en una ley que es la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos libra. Entonces, estas son las opciones que Dios tuvo, pero hay un perfeccionamiento, algo mejor iba a darse. El ambiente donde Dios pone al hombre, al final crea
ese mejoramiento inicial que requería y lo hace Dios en su providencia. Por ejemplo, cuando necesitamos más paciencia, pues hay tribulación, que es algo malo, pero nos hace más pacientes. O sea que Dios tiene la capacidad de hacer que las cosas malas obren para bien. Cuando necesitamos más perdón, pues vienen las ofensas. Cuando necesitamos más misericordia, pues hay caídas y tropiezos. Los ángeles, dice la escritura, que no conocen esto, porque ellos nunca han caído, nunca han tropezado, hablando de toda esa parte que está con el Señor y le sirve a Él en obediencia, porque ellos nunca han caído, entonces no conocen la misericordia de Dios. Tienen gracia, la gracia de estar alrededor del trono de Dios y servirle a Él y ejecutar sus instrucciones, sus mandatos, pero no conocen la misericordia. ¿Por qué? Porque la gracia es recibir lo que no merecemos. El cielo no lo merecemos, pero la gracia nos da la oportunidad. Y la misericordia es no recibir lo que merecemos, o sea, el castigo por nuestras malas acciones. Todo delito tiene un castigo, ¿no? Ese es un principio básico de la ley del derecho. Entonces, podemos concluir cerrando esta temática del libre albedrío, del pecado en el hombre, de las opciones de Dios, de cómo la voluntad del hombre quedó cautiva y solo cuando llega Jesús y alumbra su corazón, su mente, él puede decidir por él, por el bien y caminar en verdad y agradar a Dios, que Cristo tuvo libre albedrío como lo tuvo Adán, como lo tiene el Padre Creador, pero no podemos negar esta realidad, y es que si él lo tuvo, si él no lo tenía, ¿por qué Satanás en Lucas 4 se atreve a tentarlo? Porque el Señor sabe, porque él sabía que Jesús tenía un libre albedrío donde podía decidir, como fue el primer hombre, Adán, de decidir por el bien y el mal, pero él no podía ser tentado del mal. Y la palabra dice en Santiago 1 que Dios no tienta a nadie porque él no puede ser tentado por el mal. Sin embargo, Satanás se atrevió a hacerlo porque sabía que Jesús tenía libre albedrío, pero obviamente él no iba a lograrlo. El cristiano, hijo de Dios y nacido de nuevo, tenemos libertad en nuestra voluntad concedida por la gracia de Dios, no permitir la esclavitud del pecado en nuestra manera de vivir. Por la gracia de Dios, una vez redimidos por la obra de Cristo, nosotros ya podemos decir no al pecado y sí a la verdad. Nosotros tenemos una libertad, y esa libertad que la palabra nos dice en muchas partes tiene que ver con esa libertad del pecado, de que ya nosotros tenemos una nueva condición viviendo en nosotros, que es Cristo en nuestro corazón, que es Cristo en nuestros pensamientos, sus palabras, para contrarrestar esta condición. Entonces, el versículo 6 dice: todo el que siga viviendo en Él, en Cristo, no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. O sea, seguir en una condición de pecado nos está diciendo que es no conocer ni entender quién es Cristo. Si nosotros entendemos quién es Él, pues el pecado no va a ser la tendencia, la regla, lo que nos manda, nos gobierna, sino que vamos a estar guardados de no hacerlo en Él. Recuerden que no es ni a través de ningún método humano, meditación, ningún método filosófico, espiritual. Es simplemente la gracia de Cristo en nosotros por el Espíritu Santo habitando, que nos puede librar de esa condición. Cristo nos provee, nos enseña y nos modela qué es un hombre con un libre albedrío, sano, un libre albedrío gobernado por la verdad, gobernado por el Padre, para vivir agradando a Dios. Porque recuerden que la meta final, el objetivo final de todo es la gloria de Dios. ¿Por qué nos negamos? ¿Por qué renunciamos? ¿Por qué tomamos la cruz y le seguimos? ¿Por qué nos negamos a sí mismos? Para que Él sea glorificado,
no nosotros para decir que somos más santos o somos mejores que los del mundo. La Biblia nunca, la palabra de Dios nunca nos incita a ello. Simplemente nos lleva a reconocer, Romanos 7, que tenemos una condición, pero ha venido a habitar por la gracia un poder mayor que puede vencer esta condición humana de pecado, de una libre voluntad cautiva y tendiente al pecado, que es la obra de Cristo en nosotros. Así que te dejo esta reflexión esta mañana, cerramos este episodio o esta temática más bien de libre albedrío en el hombre a la luz de la palabra, y espero que haya sido haya sido muy instructivo para cada uno de nosotros, para seguir escudriñando y entender cómo Dios lo ve, cómo Dios lo enseña, cómo debemos nosotros aprenderlo y qué debemos hacer. Porque cuando no nos conocemos y cuando no conocemos a Dios principalmente, pues vamos a vivir en tinieblas, en oscuridad, en mentiras, en conceptos, aún en falsas doctrinas o enseñanzas que difieren de la verdad de Dios. Así que espero que el Señor te bendiga, y alumbre los ojos de tu entendimiento cada vez más y puedas conocer más al Dios que ha libertado tu vida, tu condición, la ha puesto a una condición que va a ser gloriosa al final de los tiempos, porque no tendremos esa condición del pecado que asedia, que acecha, y vamos a vivir en una mejor condición, porque el Señor siempre en su naturaleza pretende hacer mejor y mejor y mejor todas las cosas. Que Dios te bendiga, un abrazo y que tengas un fin de semana con el mejor descanso de todos y la paz de Dios.